Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Bueno señores, como ustedes saben, el día de ayer conseguimos la Holger mítica. Bueno, no sé qué podríamos decir de una pedazo de arma, pero bueno, lo importante es que aquí la vamos a tener. La Holger 26 mítica podría ser arma pay to win. He leído unos comentarios así que vamos a ver qué es lo más importante, como siempre, en este pedazo de arma. Ver también sus propios aditamentos, sus accesorios, los mejores accesorios, cómo puede llevarla, que es lo más importante. Y obviamente viendo la Holger mítica en su totalidad. Y además de que sí, supuestamente dicen que es pay to win, pero vamos a dejarlo claro y todo, obviamente, en este pedazo de video, cracks. Y bueno, como siempre, en la página de Cocken Shop, en la descripción de este pedazo de video, en la cual pueden recargar cupones a un muy buen precio. Y se las recomiendo muchísimo. Libre de baneos, libre de todo, cracks. Y es muy, pero que muy viable. Se las recomiendo porque incluso yo lo he hecho y obviamente no les estaría diciendo esto si no lo valiera. Así que vamos a darle que es lo más importante. Bueno, estarán viendo en pantalla obviamente todas las clases que tengo. Que si la clase subfusil, la clase fusil de asalto y la clase ametralladora ligera de larga distancia. Yo voy a ser sincero y es que recomiendo mejor utilizar la rifle de asalto y subfusil, ya que la Holger puede que sea un arma meta y puede funcionar obviamente en Rankeds. También debo decir de que la Holger mítica, pese a que tiene todos los accesorios míticos, no tiene que ver nada conforme a los demás accesorios. No es que sean accesorios upgrade que tenga el arma. Eso lo debo decir porque no es un arma pay to win como tal. No, cracks, son los mismos accesorios, solo que con el cambio conforme de la propia arma, que se mire y visualice de otra manera diferente que solo el arma puede tener de alguna otra manera con lo que son las mejoras míticas, cracks. Sí, parece mentira, pero es cierto. O sea, es lo único que puede tener y lo que puede afectar actualmente al propio gameplay del juego, que obviamente lo estarán observando cómo se ve la versión subfusil, la versión fusil de asalto y la versión ametralladora ligera. También vamos a tener una partidita en el Alcatraz para que vean en detalle algunas pequeñas cositas de cómo puede funcionar la propia Holger en Battle Royale. Pero decir que multijugador me lleva un buen sabor de boca y la veo como meta porque puede que facilite muchísimo las cosas, honestamente hablando. Lo que es la propia Holger mítica es muy buena, es un arma que honestamente tiende a deber demasiado, que vale demasiado la pena y no sé por qué diablos dicen que es pay to win. No, en serio, leí muchos comentarios que decían esa arma es pay to win, las míticas son pay to win y yo, what? No tiene que ver nada, es la misma Holger de base, solo con una skin muy bonita, muy apreciada, con aditamentos y accesorios desde el nivel 1 al 8. Para que vean, desde el nivel 8 solo se ve accesorios de cómo se puede visualizar la propia arma, que pues no viene nada mal honestamente hablando, pero son cositas que la gente piensa de que pues puede afectar el nivel de gameplay o el nivel de juego. Pero no, la verdad es que vale muchísimo la pena y en la propia arma está 10 de 10, mis queridos cracks. La verdad es que me ha dejado muy sorprendido con lo que he podido observar. Y la verdad vale muchísimo la pena, cracks. Así que si ustedes tienen el poder adquisitivo, obviamente, de poder conseguir un arma mítica, creo que la mejor es la Holger mítica. Es mucho mejor, a mi parecer, que la Asval, mucho mejor que la Fennec, mucho mejor que la Peacekeeper MK2. Y la Holger se podría conseguir fácil y sencillamente. Además de eso, mejorarla sé que puede que sea caro, obviamente con las tarjetas míticas. Yo no estoy a favor de eso, me gustaría de que fuera súper barata la ruleta y después la mítica que sea lo carísimo, pero bueno, al fin y al cabo los dos termina siendo caro y el arma vale muchísimo la pena. Así que habrán visto los accesorios, habrán visto un pequeño gameplay de cómo se visualiza en multijugador y ahora vamos a estar entrando de lleno a una partida en Alcatraz. Así que disfruten la, cracks. Como siempre, like, suscripción, será ese mi giro, cracks, que es lo más importante. Dejen su poderoso like, comenten qué tal les parece este video. Nos vemos en el próximo video y les dejo con ese pedazo de partida de Alcatraz con el Kruger Black Hat y obviamente la Holger mítica, cracks. Vamos a darle. Empecemos, sinceramente, vamos a ver qué tal nos va. Vamos obviamente con Kruger Black Hat. No pueden faltar las Holger, que es lo importante. Y vamos a ver qué tal pues nos va con ese pedazo de arma. Ahora estoy hablando, claro que sí. Bueno, vamos a darle. Nos vamos forever alone. Aquí no nos vamos a ir juntito a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a ir juntito a alguien? Honestamente no creo. No sale rentable. Vamos. Muerto el primero. Muerto el segundo. No está mal. Y que nos vamos, que es lo importante. Bueno, y que la mira táctica cosa de la vida. Reloading. Nice. Cover me. Reloading. Using first aid kit
Reloading. Nice. Cover me. Buah, F en el chat, loco. F en el chat. Quiero que caiga un drop. No, en serio, quiero que caiga un drop para ir por la Holger. Quiero la Holger. Ole, ole, vamos por la Holger. Vámonos. Sí, hombre. The airdrop is coming. Voy a hacer un pre. Pre del pre. Bueno, en teoría sí lo hizo. ¿Cuántos metros? Sí se puede. Sí se puede. Lo que se puede. Córrele, córrele, güey, córrele, córrele. Corre, corre. Engaging zone. Tenemos la propia Adrenaline shot now. Holger mítica, papá. Claro que sí. No puedo faltar. Esta arma que parece pay to win, Dios mío. No, en serio, parece pay to win. Está muy chetada. Tenemos el modelo básico que lo estamos observando. No queremos ver a Kruger, obviamente. Queremos ver el modelo del subfusil. Que honestamente pienso que es uno de los mejores. Porque sí, o sea, el modelo subfusil es el mejor. El modelo rifle asalto es bueno, pero no podría ser sin el modo subfusil algo. Debo decir, o sea, a mí me encanta, pero lo siento, prefiero el modo subfusil. El modo subfusil viene súper bien, te llena de vida. Qué raro. Nice. No lo puedo escuchar ahora los pasos. Ya salió de la casa. Ha pelado. ¿Qué le ando? Creo que sí está bien. Ando fuera de estreñimiento y eso me viene súper bien. Cochón, 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 cochón. Using adrenaline shot now. Cochón, cochón, cochón. Usando la eco, loco. Nice. Bueno, F. ¿Cómo se? Hacker. Nice. Hacker, hacker, hacker. O sea. Nice. Nice, ¿no? La Holger mítica lleva mucho en este juego. Bueno, que la Holger mítica. The airdrop is coming. Enemy down. Llena de vida, pero lo siento. Alto crack, lo siento. Using Para otro adrenaline lado. shot now. Para otro lado, Fernando, pero lo siento. O sea, ya sé que me tenés odio, pero cosas de la vida, cracks. Cosas de la vida. No, me están disparando desde el fondo y me quitaron el cual 3. Bueno, ni modo, que le vamos a hacer cosas. Son cositas. Son cositas. Necesito un arma de largo alcance. Pero ustedes no saben que podemos tener doble Holger. Claro que sí, vamos a jugar con la doble Holger, señores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar la última Holger que tengo. Tengo varias Holger. Obviamente tengo varios inventarios, claro que sí. Y puede estar a la mierda de mi lado. Reloading. Por tocar. Cover me.
con este brother todo bugueado. O sea, está bugueadísimo. Pero aquí hay un Mace. El Fernando, ahí está el Fer, loco. El Fernandito. Voy a perderlo más seguro, pero se vale intentarlo. Morí hasta el final. Chaleco al 1. Bueno, para protegerme no está mal. Voy a usar hacker. Mace, Seraph, Alias, el Tengu, Fernandito. Este es siempre el Fernandito. Fernandito que no falte. Me da risa porque siempre está ahí, o sea, no es broma. Y siempre está ahí el cabrón. Bueno, voy a intentar. Esto es suicidio, pero a la vez no es suicidio. The airdrop is coming. A ver, primero vamos a ponerlo. Creo que es este. No, este es el fusil de asalto. Me da miedo a esos locos, mis propios compañeros. O sea, llegan de la nada, no avisen. Y yo, a todo va. Volvemos a tirar jaque. Fernandito que no puede faltar. Fernandito siempre está ahí, loco, jodiendo, pero ahí está. Qué chingo. ¿Cuántos diablos le dispararon a este jodido? Ah, de rifle. Ando doble Holger. Ando la Holger rifle de asalto. Y ando la Holger fusil de asalto. Como ustedes saben, bueno, ustedes miraron las tres clases que yo tengo a mi arma. Bueno, el arma. Es la fusil de asalto. Fusil de asalto, no puede faltar su fusil, que es mi favorito. Y debería haber Wallbone ahí. Loco, no te creo, no. Coronadísimo. Sí, hombre. Coronadísimo. ¿Cuál era? Esta era. Ahora andamos la versión está mamadísima con mira por 3, que es la versión de larga distancia, por si no sabían. 10 de 10, loco, no invento nada. Ok, listo, empezamos el de madre. Muerto el primero. No te vayas. No te vayas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corrió en serio. En serio se corrió. Se corrió. En serio se corrió. Bueno, aquí el que vea me lo suco. Lo bueno es que tener un balón. Aquí lo voy a esperar porque, o sea, tengo la de 100 balas, ¿no? A ver. No está. Escucho uno aquí. O sea, todo bien y todo perfecto, pero creo que escuché más gente, pero es que con 30 balas y con la versión de 50... Muerto uno. ¡No! ¡Qué hijo de la gran fruta! ¡Vamos, compi! ¡Vos podés, loco! ¡Vos podés! ¡Compi, revime! ¡Compi! ¡Compi, revime! ¡Compi! Nah, qué cerdo, loco. Qué cerdo como perdimos. Pero bueno, se intentó, que es lo importante. Quedamos segundo. Pero bueno, cracks, hasta aquí el pedazo de video. Espero les haya gustado. Como siempre, la suscripción se agradece, mis queridos cracks. Honestamente les recomiendo la Holger así, como tal, en su fusil. Con eso a equipamientos y aditamentos que yo la llevo. Le habré dejado obviamente el armamento en lo que es el video, como siempre. Y pues espero les haya gustado. Yo recomiendo usarla más rifle de asalto y más su fusil. Si van a jugar rankear, van a rankear con la Holger, porque se puede rankear con la Holger porque está muy buena, debo decirlo. Y pues no les recomiendo para nada utilizarla a modo ametralladora ligera, a menos que vayas a tryhardear un poquito. Son cosas de la vida, cracks. Pues bueno, hasta aquí este pedazo de video. Como siempre, like y suscripción si agradezco, mis queridos cracks. Nos vemos en un próximo video de Call of Duty Mobile. Espero les haya gustado, como siempre, like y suscripción se agradece, cracks. Adiós.